Hola a todos, hoy quería mostrar una línea para pescar pejerrey muy pescadora, muy linda, pero principalmente está preparado para pescar con caña corta. En último directo me preguntaron sobre esta línea porque lo vieron en un video anterior donde yo pescaba con esta línea pejerreyes desde kayak. Lo mismo preguntaron qué línea se puede usar gentes que no tiene caña larga, que tiene caña de 2,70 m, 2,40 m. Esto yo estoy usando con 2,40, pero es muy pescadora línea. Está armada ya porque esta línea trabajadora ya estoy usando. Ahora voy a desarmar y dar medida exacta de cada cosa que tiene esta línea. Ahora vamos a ver todo más detallado, digamos, de esta línea. Entonces yo uso con esta boya al punta, tenemos esta boya, una boya lapicera, muy bailarina esta boya, entonces se mueve mucho carnada. Y esta boya tiene dos anzuelos con esmerillones conectados, dos anzuelos pequeños y brazolada de 15 centímetros de un lado. Lo mismo esmerillón, brazolada de 15 centímetros y un pequeño anzuelo para pejerrey de 15 centímetros. Entonces acá no regulamos nada, acá tenemos 15 centímetros y nada más. Ya voy a decir que la línea sin esta boya tiene 2 metros total, más 20 centímetros de esta boya, total tiene 2,20. Entonces bastante cortita y puedes usar con caña 2,70, 2,40. Hasta caña de 2 metros también, porque altura de una persona, más brazo, todo bueno. Desde kayak es fácil de usar, digamos, pero y si no tienes larga caña, que no todo tiene, puedes usar desde costa. Bueno, vamos por acá y total tiene 4 anzuelos, porque 2 tenemos en esta boya. Vamos por acá, un pelotín y al punta ya cerramos una boya grande. Una boya esta con, mira, está cerrada, se puede mover si quiere, se puede mover. Acá tenemos nudos corredizos y podemos mover esta boya si queremos, pero yo dejo así nomás para que se mueva 1 centímetro nomás y nada más. Acá tenemos perlitas, acá tengo, voy a acercar un poco más, acá tengo perlitas, acá tengo esto nudo de silicona, pero si no tenés no importa, puedes hacer nudo corredizo con hilo. Esto solo nudo de silicona, no es para, no se mueve muy poquito con esto silicona, pero no me golpea el nudo corredizo, entonces los dos juntos se detienen mejor, digamos. De este lado, mira, pelotín y lo mismo, solo para no golpear los nudos. Y después tiene movimiento esta boya grande, 1 centímetro nada más, medio, entonces está cerrado. Después, como es línea tramposa, tenemos una boya chiquita, ¿cómo se llama? Digamos que sí se puede regular después cuánto quieres, profundidad. Entonces acá ahora está en 15 centímetros también, 18 centímetros vamos a medir para saber más exacto que tengo. Sí, 20 centímetros tengo acá. Entonces en primera tiene 15, después esta tiene 20 centímetros, pero esta sí que puede moverse. Mira, esta puede moverse así. Por eso es tramposa. Grande no, pero esta sí se puede mover. Sí, se mueve lindo para que pejerrey agarre y no se sienta nada antes que no se clava bien. Entonces, ¿cuánto de movimiento tiene esta boya? Voy a medir acá, tengo medida y voy a explicar. 40 centímetros desde esta boya puede moverse esta boya. No voy a explicar cómo armar nudos ni nada, porque ya un millón de veces que explicamos cómo armar nudo, cómo agarrar esto, digamos, con boya cómo agarrar brazolada. Y se puede, si quiere, puede dejar, por ejemplo, acá 15 como esta 2, después una 20, otra 25, o buscar donde se pica mejor y ahí sí regular todos. Por lo menos esta 2 sí se puede regular tranquilamente. Otra también se puede, pero ya no es tan cómoda, hay que cortar y todo esto. Entonces, mira,
Para que no golpe yo al nudo, tengo también lo mismo. Uno de silicona y después ahí tenemos. Y acá la misma historia. En 40 centímetros tenemos la misma historia. Tenemos nudo corredizo, que no es corredizo. Bueno, no quería hacer fijo, se puede hacer un nudo fijo, pero solo para que, digamos, tiene fuerza, tanza y no se rompe. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos pescar pejerrey, pero nunca sabes, puede agarrar un barre grande mojara, puede agarrar un patín y tenemos que tener línea fuerte. Por eso, tanza principal tengo 0,50. Y ya después, bueno, 0,25 tengo, pero principal 0,50. Entonces en 40 centímetros puede moverse, 3 perlitas de un lado, 3 perlitas de otro. Hace un nudo fijo, un nudo corredizo, pero para que no se mueve. Si quiere hacer menos movimiento, puedes hacer. A mí gustó esto porque se clava bien y está bastante divertido. Digamos, ver cuando boya esta todavía no está picando y esto está en movimiento. Bueno, seguimos. ¿Cuánto tengo? Desde 40 esto, punta, hasta donde empieza otra boya, mira. Esto tenemos de 50, yo tengo 55, digamos 60 centímetros. Entonces, entre boya y boya tenemos 1 metro. Mira, entre una y otra tenemos 1 metro, entre donde termina una y empieza otra. Entonces 40 tenemos para movimiento de esta boya tramposa. Y después esto tenemos para que no acerca más, 60 centímetros. Acá tenemos para otra boya. Otra boya está cerrada, lo mismo, sin moverse, mira. Silicona para que no golpe nada. Bueno, de este lado no tiene que golpearse, pero puse para que por acá no va. Después nudo corredizo, nudo de silicona, 3 perlitas, mismo de otro lado y está cerrada. Movimiento medio centímetro nada más. Y la misma historia pasa de otra boya, mira. Otra boya puede desde acá hasta acá moverse libremente ahí. La misma historia con de cada lado 3 perlitas. 40 centímetros de movimiento. Acá tenemos la misma historia para que frena y no se mueve más. Y acá tengo 30 centímetros más hasta esmerillón con mosquetón. Con esto esmerillón y mosquetón yo puedo conectar a esta boya. O bueno, si quiero otra puntera puedo conectar otra puntera, pero desde casa va muy bien esta. Pero lo mismo puedes conectar, por ejemplo, no sé, un mandale, una boya mandale para que quede fija línea. Pero con esta, mira, fácil, muy pescadora, muy tramposa esta línea y muy corta esta línea. Creo que cada uno tiene que tener esta línea por la duda en su equipo o en su caja de pesca. Bueno, esto que quería explicar porque me preguntaron. Chao y hasta el próximo video.